Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera y conducido hoy por Margarita Cantera. Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos al programa Santos en el Claustro, en que mi hermano Santiago y yo intentamos acercar al hombre en nuestro tiempo la vida y enseñanzas de tantos santos que han forjado su cercanía a Dios en la vida retirada de los claustros monásticos o en la soledad de los eremitorios. En los dos próximos programas nos vamos a acercar a una monja jerónima de nuestro tiempo, del siglo XX, cuyas virtudes han sido ya reconocidas en la fase diocesana del proceso de beatificación, por lo que tiene ya el reconocimiento de sierva de Dios. Es la madre Cristina de la Cruz Arteaga, que pertenecía por sangre a una de las familias más destacadas de la nobleza española y, por su vida religiosa, a una de las órdenes de clausura más austeras y propiamente española. Y debemos señalar que estas dos cuestiones, pues el cambio de vida que para toda persona supone la clausura y su austeridad fue especialmente significativo en su caso por el elevado nivel económico, social e intelectual que vivía su familia cuando Cristina nació. En su caso, el contraste entre la libertad y comodidades de su vida seglar y la dureza de la vida claustral es fuerte, como señala Araceli Casans, autora de una reciente biografía sobre nuestra religiosa y sobrina de la misma. Por otra parte, también hay que destacar cómo Madre Cristina fue un ejemplo de obediencia a la vida religiosa, de manera especial en su labor de reorganización de la Orden Jerónima, como veremos en esta exposición. En el prólogo de esta biografía citada, el cardenal don Marcelo González Martín supo destacar con acierto los elementos que de la Orden Jerónima atrajeron a nuestra monja, mujer de alta formación intelectual y una verdadera artista, como demostraría en su vertiente poética, como historiadora y escritora en general. Nos dice don Marcelo: era una orden de gran tradición española que había prestado eminentes servicios a la religión y a la patria. Sus miembros se habían distinguido siempre por una espiritualidad centrada en la meditación de las Sagradas Escrituras y en la liturgia, por un amor grande al retiro silencioso, indispensable para la contemplación, y por una atención singular a las exigencias de la cultura antigua y a la necesaria relación con los nobles empeños de la sociedad de su tiempo. En sus monasterios se cultivaron siempre las bellas artes, las humanidades y hasta la investigación científica. Vuelvo, como preámbulo a esta narración, a las primeras palabras de Araceli Casans, destacando la belleza de la vida de clausura, con una pregunta a la que encontramos respuesta en la vida de nuestra protagonista. ¿Es que existe una poesía más elevada que la que escribe con su vida una monja de clausura? Así, la autora habla de las grandes virtudes naturales con que Dios dotó a Sor Cristina, así como las dificultades que tuvo que superar, y como dice, algunas que conocemos, y otras más íntimas, habituales quizá en las personas que se adentran por los caminos de la mística, que probablemente no conoceremos nunca. Cristina nació el 6 de septiembre de 1902 en Villa Santillana, en Zarauz, y recibió el nombre de su madrina, la reina madre, doña María Cristina de Habsburgo-Lorena, regente de España hasta aquel año. Recibió el bautismo el 12 de septiembre en Santa María la Real de Zarauz. Era la novena hija del matrimonio de Joaquín de Arteaga y Echagüe, 17º duque del Infantado, e Isabel Falguera, condesa de Santiago. Los dos primeros hijos fallecieron siendo muy pequeños. Otra de las hermanas murió a los 15 años de gripe, y dos de los hermanos varones fallecieron en la Guerra de España sirviendo al Ejército Nacional. Desde muy pequeña mostró su viva inteligencia y su amor por la lectura, de modo que a los 5 años leía y escribía en español y francés. Amante de la naturaleza, fue siempre muy sensible al contacto con la misma. Vivió en un ambiente familiar de gran cariño y unidad, y una infancia especialmente feliz y rodeada de todas las comodidades de la vida de entonces, con un nivel social y económico muy alto. Y también de un alto nivel intelectual, y sus padres procuraron que sus hijos tuvieran una formación académica elevada. En el caso de Cristina, tras los estudios de bachillerato, superados a los 15 años con brillantez como alumna externa del Instituto San Isidro de Madrid, estudió la carrera de Filosofía y Letras, la sección de Historia, en la Universidad Central, la actual Complutense, siendo poco frecuente entonces que la mujer hiciese estudios superiores. Aprovechados con brillantez estos estudios, que culminó en 3 años con premio extraordinario de licenciatura, continuó su formación académica con 2 años de Derecho
y se doctoró en esta universidad con la defensa de su tesis doctoral en 1925, merecedora asimismo de la máxima calificación. El tema investigado fue la vida de un antepasado colateral, Juan de Palafox, obispo de Puebla en México y declarado venerable por la Iglesia. En estos años también se pusieron de manifiesto sus dotes de dirección, de liderazgo diríamos hoy, y sus inquietudes religiosas al integrarse en la Federación de Estudiantes Católicos, siendo elegida presidente de la organización femenina. Era una joven atractiva, pero sobre todo dotada de una sonrisa especial y de una elegancia innata en la forma de hablar y de gesticular, en la manera de expresarse, en la mirada dulce e inteligente. Una joven atrayente y que pronto cautivó la mirada de algunos jóvenes de su entorno social e intelectual, pudiendo hablar de alguna amistad más fuerte, más especial, pero que finalmente quedó en eso, en amistad, porque en ella rondaba la idea de la consagración religiosa desde muy pronto, a pesar de que siguió en la sociedad el ritmo de vida habitual en su entorno, teatro, salidas, viajes con sus padres. Quizás esta vocación empezó a despertarse cuando, con unos 7 años, visitó un monasterio de clausura de monjas bernardas en Lazcano. Al año siguiente recibió con gran devoción su primera comunión. Su gran delicadeza y la belleza de su pluma se refleja muy pronto en una colección de poemas que, con el título de Sembrad, se publicó por primera vez en 1924, prologado por Antonio Maura, amigo de la familia. En él se van reflejando sus sentimientos más íntimos, bien claros si los contemplamos a la luz de su vida posterior. Como detalle de la difusión y aceptación que tuvo el poemario, el maestro Joaquín Turina puso música a 3 de ellos. Asimismo, tenía una gran facilidad de palabra y buena desenvoltura al hablar en público, como hizo en diversas ocasiones, de manera especial, vinculadas a sus actividades como universitaria católica. Y pasamos de lleno al núcleo de su vida, su vocación religiosa y su realización, con las dudas, incertidumbres y problemas que vivió hasta su plena realización. En una ocasión manifestó que desde los 16 años sabía que tenía vocación, pero como he dicho antes, siguió el ritmo de vida propio de su edad y ambiente, revelando a muy pocas personas esa certidumbre sobre cuál quería que fuese su futuro y consciente de que la vocación religiosa es, como decía, una elección amorosa en la que Dios toma la iniciativa y la persona corresponde. Pero esto no quiere decir que todo le fuese fácil, porque como he dicho tenía una intensa vida social y de éxito con los jóvenes, de manera que sintió la lucha entre responder o no a esa llamada del Señor, como ella misma reflejaría en una de sus poesías. 2 amores opuestos se disputan mi alma. Con idénticos ímpetus me avasallan los dos. 2 amores opuestos disputan mi alma. Son la ciudad del mundo y la ciudad de Dios. Ella interpretaría esta lucha tiempo después como el largo camino por el que la providencia la fue llevando hasta su culminación. Hay que resaltar en este trayecto el apoyo de una magnífica dirección espiritual a cargo del jesuita San José María Rubio. En su búsqueda de un lugar donde desarrollar su vocación religiosa, había 2 elementos que junto a la vida de clausura la atraían especialmente: el culto litúrgico y el nivel intelectual. Por ello, en febrero de 1927, ingresó en el monasterio de Santa Cecilia de Solesmes, monasterio benedictino perteneciente a la congregación que poco antes había restaurado en Francia la observancia tradicional benedictina. El padre Rubio aprobó esta elección, pero le anunció que no permanecería allí, al tiempo que pedía para ella, como dijo, una gran humillación que santificase mi vida, hasta ahora, según él, demasiado llena de lisonjas. Así lo afirmó Madre Cristina en el proceso de beatificación de su director espiritual. Y así fue. Cristina ingresó en el monasterio de Solesmes y vivió muy feliz unos meses. Pero ocurrió un incidente que cambió sus planes. Una noche de diciembre, poco antes de la toma de hábito, vivió una experiencia que la obligó a salir del cenobio. Tras afirmar que había visto una imagen de la Inmaculada la Serpiente, que representa al demonio pisado por Nuestra Señora, que se movía como amenazándola, tuvo fiebre y la lucidez mental fue afectada. Y encontraron debajo de su ventana, por fuera, un crucifijo de marfil que le había dado su madre, roto y chamuscado. Más tarde Cristina afirmó que había visto al demonio y asustada le tiró el crucifijo. Esto explicaría que apareciese chamuscado. En todo caso, era necesario tratar la situación mental en que estaba.
Avisada la familia, su hermana mayor, María, con la que siempre tuvo una especial vinculación, fue a Francia y gestionó su ingreso en un famoso hospital psiquiátrico cerca de Versalles. La trató un conocido psiquiatra que afirmó que se curaría pronto y no le quedarían secuelas. Parecía achacar el episodio al resultado de lo que hoy diríamos el estrés y un carácter excesivamente perfeccionista. Sufría alucinaciones, viendo como reales personajes históricos, pero señalaba el médico, que no era creyente, que solo cuando hablaba, o más bien discutía con él temas religiosos, mostraba una lucidez perfecta, por lo que él, insisto, no creyente, era partidario desde el punto de vista médico de un exorcismo. Esto avala el criterio de las monjas, que consideraban que esta enfermedad de Cristina había sido de tipo místico, una lucha violenta en su interior entre la luz y las tinieblas. Tras una estancia en el hospital, se trasladaría, acompañada siempre por su hermana María, a un balneario en los Pirineos, y allí de repente, el 13 de junio, recuperó la salud, cumpliéndose tanto lo anunciado por el médico como por el padre Rubio, que afirmó a María que antes del Día del Sagrado Corazón, Cristina estará buena. Esa fiesta se celebraba ese año, el 19 de junio. También se cumplió lo anunciado por el padre Rubio, cuando Cristina iba a marchar al monasterio francés, que sufriría una gran humillación, porque podemos imaginar los comentarios que el regreso de Cristina desatarían en algunos círculos. Hacemos ahora un momento de descanso para escuchar cantar a la Virgen, a las monjas benedictinas de Santa Cecilia de Solesmes, donde entró nuestra protagonista, la Madre Cristina Arteaga. Retomamos la narración de la Madre Cristina cuando ha regresado a su casa, teniendo muy claro la vocación religiosa que mantenía. Una situación de todas formas difícil, pero, insisto, tenía clarísimo que iba a mantener y perseverar en su vocación religiosa, porque el psiquiatra también había dicho que eso no tenía cura. Hubo, eso sí, un notable cambio en su forma de vida.
Se retiró de las reuniones sociales, incluso de las que se hacían en su casa, si no eran especialmente recogidas, de amigos íntimos. Cambió su forma de vestir, buscando ropa negra y muy sencilla y austera, y organizó una vida de oración y piedad casi monástica. Necesitando, por otra parte, concentrar su cabeza y tiempo en algo concreto, retomó sus trabajos de investigación histórica, estudiando, con la minuciosidad que la caracterizaba, la historia de la Casa del Infantado, historia completa de su familia, que se inserta realmente en una historia de España, dado el relevante papel que en muchas ocasiones dicha casa ocupó en la historia nacional. Ella misma, en el prólogo de la obra, describe con la belleza que caracteriza su pluma ese trabajo de búsqueda de datos que durante meses realizó en los archivos de Osuna e Infantado depositados en la Biblioteca Nacional. Las largas mañanas del archivo histórico, con su atmósfera de recolección cuasi monacal, con sus silencios bienhechores, con su pequeño círculo de estudiosos, sumergidos en una labor al margen de lo pasajero, era el mejor teclado para que las notas clarísimas del ayer de España cantaran los pergaminos con una transparencia musical. Mantuvo en este tiempo su dirección espiritual con el padre Rubio, hasta que falleció este en 1929. El padre Rubio, tras haberla animado a ir al monasterio benedictino de Santa Cecilia Solesmes, aunque le avisó de que no quedaría allí, le anunció poco antes de morir y con claridad su futuro, como declararía Cristina el proceso de beatificación del jesuita. Sepa Cristina que Dios no la quiere benedictina. Será monja, pero en España. Dios la quiere en un instituto monacal eucarístico, que venga a llenar un deseo que le anima. Todos los días he tenido la prueba del confesionario. Hay vocaciones de clausura que no son hechas para el Carmelo ni para la visitación. Tiene necesidad de retiro, de aislamiento del mundo, pero de otra manera. Una orden de oficio divino, más litúrgica, más eucarística. Y añadió que ella y su amiga Teresa igual, compañera de sus desvelos y anhelos religiosos, debían visitar al cardenal de Toledo para hablarle de esta obra que le anunciaba. El padre Rubio estaba apoyando en este momento la restauración de la orden jerónima en su forma masculina, orden netamente española que estaba a punto de desaparecer tras el golpe brutal que supuso la desamortización decretada por los gobiernos masónicos en el siglo XIX. Al morir el sacerdote, Cristina y Teresa se encontraron como huérfanas, sin saber muy bien qué hacer. Cristina consultó con el abad Solesmes, quien afirmó que la misteriosa enfermedad que había sufrido la joven había sido una clara muestra de que Dios no quería que profesase allí, y la animaba a esperar en oración y recogimiento que se aclarase la voluntad de Dios. Y efectivamente fue lo que hizo Cristina, volcándose, como he dicho, en la tarea de investigación histórica. Por otra parte, las dos jóvenes se entrevistaron con el arzobispo de Toledo, el cardenal Segura, que acogió con entusiasmo la iniciativa del padre Rubio sobre un instituto monacal eucarístico, y decidido apoyar una vuelta al espíritu contemplativo, también restaurando la vida monástica femenina. Parecía que la decisión estaba tomada, pero sin que realmente se concretase en nada. Y mientras la situación de España entraba en una declarada espiral de violencia antirreligiosa tras la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931, estallando un mes después la primera quema de iglesias, conventos y bibliotecas de estos centros religiosos. En este ambiente, Cristina hablaría de un encuentro en la calle que ella consideró providencial. Fue el 11 de mayo, la fecha de los primeros asaltos a las iglesias, cuando vio a dos religiosas del convento de la Concepción Jerónima, situado en la calle Lista, esquina con Velázquez. Para ella fue como la señal de Dios para que dedicara sus esfuerzos a la restauración de la orden jerónima. A este hecho se unió el conocer ese mismo día al capellán de las Jerónimas, resguardado junto a dos monjas jerónimas en casa de Teresa igual por las amenazas que todos los centros religiosos vivieron esos días. El capellán era don Cipriano Martínez Gil, quien asumió la dirección espiritual de Cristina, al tiempo que le hablaba de la orden de San Jerónimo, y, por qué no, de su labor intelectual desarrollada junto al aprecio de la liturgia. Este insigne sacerdote moriría mártir de la fe en agosto de 1936 en el marco de la persecución religiosa desatada por el Frente Popular. Su causa de beatificación ya está en Roma. Para Cristina todo eran señales que Dios le mandaba para mostrar el camino hacia la orden jerónima. Y así se consolidó su vocación religiosa, ahora ya con un objetivo claro: la orden jerónima y su monasterio de la Concepción Jerónima en Madrid, aunque la situación de persecución religiosa al momento dificultaba la entrada de novicias, y quizás más en el caso de Cristina,
una persona bien conocida por su familia y por sus propias actividades universitarias en la Juventud Católica Universitaria. Tuvo que esperar, por tanto, para poder ingresar. Este tiempo lo vivió con mucha inquietud y concentrada también en sus trabajos históricos. Y el anhelo de la Orden Jerónima, en cierto sentido, se vio avivado al peregrinar a Tierra Santa, en primavera de 1934, acompañada también por su inseparable Teresa Igual. Visitar los lugares vinculados a la vida de nuestro Señor, y también a Santa Paula, la fundadora de la rama femenina jerónima, a la que dedica un programa hace ya bastante tiempo, avivaron su deseo de profesión religiosa. Y decidió dar el paso, incluso aunque fuese peligroso desde el punto de vista personal. El 14 de septiembre de 1934, fecha especialmente escogida por ella por ser la fiesta de la Santa Cruz, pidió el ingreso al citado monasterio madrileño de la Concepción Jerónima, ingresando el 18 de octubre siguiente, fiesta de Cristo Rey. Hay que reseñar que este monasterio fue fundado a principios del siglo XVI por Beatriz Galindo, la latina, dama de la corte, amiga y confidente de la reina Isabel la Católica. A esta notable figura de una excepcional corte de mujeres que rodearon a una reina excepcional como persona, como reina y sobre todo como católica, dedicaría Cristina de Arteaga uno de sus numerosos trabajos de investigación, utilizando los archivos del monasterio. Realizó, sin saberlo, una doble tarea. Además de analizar esta notable figura femenina de nuestra rica historia, salvó la información de buena parte del archivo del monasterio, que sería quemado, como otros muchos, por las fuerzas del Frente Popular poco tiempo después. El emplazamiento del monasterio de la Concepción Jerónima en la calle Lista no es el original, sino de fines del siglo XIX. El fundado por Beatriz Galindo y su marido Francisco Ramírez de Madrid, conocido como el Artillero, estaba junto a las casas que tenía este en el arrabal de la ciudad conocido como de Santa Cruz. La entrada de una joven de su posición social y reconocida familia de la nobleza no supuso para ella privilegios de ningún tipo. Al contrario, fue tratada como una más, e incluso ejercieron las superioras hacia ella una cierta y especial severidad, quizás para evitar que pudiera pensar en una vida independiente y blanda, que ella por su parte tampoco deseaba. Esto fue, tanto para ella como para sus cercanos, una muestra de su verdadera vocación, que se afianzó plenamente al integrarse en la comunidad. El 29 de abril, fiesta de Santa Catalina de Siena del año siguiente, 1935, tomó el hábito. Un año más tarde, 18 de mayo de 1936, hizo la profesión monástica, aunque se había pensado en retrasarla por la violencia política del momento tras el fraude de las elecciones de febrero que entregó el poder al Frente Popular. Recibió la profesión don Cipriano, que cantó misa de mártir, como forma de testimoniar que estaban dispuestos a entregar su vida por amor a Dios. La belleza de la fórmula de consagración recoge todos los sentimientos que Madre Cristina tendría en ese momento. Oh Dios, uno y trino, Señor y bien de nuestras almas, yo os adoro y me consagro a vos como víctima de caridad y me entrego a vuestra acción perpetua. Que vos seáis mi heredad y yo la vuestra, hasta quedar transfundida en Cristo Jesús, en Cristo crucificado, hostia viva y sacerdote sempiterno. Tú, oh Verbo encarnado, tú, que eres la virtud de Dios, destruye todo lo que en mí es obstáculo a la acción divina. Suple mi insuficiencia, coge mis potencias y hazlas cautivas, triunfando de todas ellas. Reconociéndome indigna de tan singular favor, acuda a nuestra Madre Purísima, hija del Padre y esposa del Espíritu Santo, que presente mi entrega, oblación y sacrificio al Altísimo por los votos de pobreza, castidad y obediencia, rogándole se digna aceptarme como un vivo salterio que día y noche cante junto al altar de tu Eucaristía, reflejando en todo mi vivir y obrar los destellos santos de la adorable Trinidad. Que vivís y reinas con Dios Padre, en unidad del Espíritu Santo, Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. 2 meses después empezó la guerra, y la preocupación de Madre Cristina por su familia se acrecentó, pues su padre era bien conocido por sus simpatías monárquicas, además de por su rango nobiliario, y 2 hermanos eran militares. La dispersión familiar, el refugio en embajadas, en parte gestionadas por Cristina gracias a sus antiguos contactos y amistades, y el peligro constante de ser asesinados, fueron la compañía de los miembros de la familia durante meses, hasta que pudieron salir de la zona dominada por el Frente Popular.
También Madre Cristina tuvo que abandonar el claustro y buscar protección, como todos los religiosos en la zona dominada por el Frente Popular de comunistas, socialistas y anarquistas. Pero de estos acontecimientos y de su vida y obra como monja jerónima hablaremos en el siguiente programa. Les recuerdo que pueden volver a escuchar este programa en el podcast y ponerse en contacto por escrito con nosotros en el correo electrónico santosnelclaustro@radiomaria.es. Que el Señor, por intercesión de la sierva de Dios, Cristina de Arteaga, les bendiga. Han escuchado en Radio María Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera y conducido hoy por Margarita Cantera.